Nos tocó exponer el tema de Jeremías. Lo vamos a hacer resumido, hermanos, que son muy largos los capítulos de Jeremías, muy larga la historia de Jeremías. Entonces lo hicimos más o menos un poco resumido, para que no sea tan largo. Amén. ¿Amén? Amén. Empezamos entonces. En el nombre de Jesús empezamos. Amén. Amén. El profeta Jeremías es uno de los personajes más peculiares del Antiguo Testamento. Sabemos más acerca de su personalidad que de cualquier otro profeta. Tan pronunciada es que se le conoce universalmente como el profeta llorón. Hay varios pasajes en el libro que sostiene esta descripción. Entre ellos sobresale el capítulo 9:1, que dice así: oh, si mi cabeza se tornase agua y mis ojos fuente de agua, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. La costumbre tradicional de adjudicar a Jeremías es el libro de Lamentaciones. Ha servido para confirmar estas características de Jeremías. Fue el triste destino de este profeta contemplar la caída de su pueblo. Tuvo que ver a su pueblo eclipsarse sin poder hacer nada para evitarlo. Él tuvo la triste e indeseable tarea de anunciar la caída de la nación y la destrucción de su capital. En 3 oportunidades se le ordenó: no ores por este pueblo. El ministerio profético de Jeremías coincidió con los postreros días del reinado de Judá. Durante el reinado de sus últimos 5 reyes, el profeta suplicó en vano el arrepentimiento que solamente podía salvar a la nación y evitar su caída. Ante sus ojos llorosos, Jerusalén fue destruida y Judá fue llevada al cautiverio. Aunque Jeremías fue un profeta inspirado del Espíritu, fue también intensamente humano. Las frecuentes notas autobiográficas en su libro revelan una personalidad muy sensitiva a las actitudes de aquellos que lo rodeaban. Esta no fue señal de un carácter débil, porque lo mismo notamos en la epístola de Pablo. Por el contrario, indican que él estaba despierto y alerta. Jeremías fue el profeta más perseguido. Vez tras vez leemos que era castigado o puesto en prisión. Sacerdotes y profetas, los principales y el pueblo, todos se volvieron en su contra. Quizás en ocasiones le haya parecido a él que se trataba de Jeremías contra el mundo. Solo Dios estuvo con Jeremías. Aquí vemos que Jeremías, él se sentía solo cuando el Señor lo empezó a usar para que empezara a predicarle al pueblo de Judá, ¿cierto? Del arrepentimiento, porque en ese tiempo había mucha idolatría por parte también de los reyes, de algunos de los reyes. Entonces esta es la misión difícil de Jeremías, de anunciarle la caída del pueblo de Judá. Entonces para él fue muy penoso y triste, porque él se sentía solo, muy solo. Pero espiritualmente no estaba solo, porque Dios estaba con él. Amén. El llamamiento, versículo 4:10. A Jeremías se le notificó que había sido santificado, apartado, antes de su nacimiento y ordenado por profeta a las gentes. Su ministerio alcanzaría más allá de Judá. La reacción del joven profeta fue inmediata y enérgica. Ah, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Este versículo apoya la idea del niño predicador de 6 u 8 años de edad. Jeremías tenía probablemente 20 años de edad. Los levitas no debían ministrar sino hasta que tuvieran 30 años de edad. Y Jeremías sabía que no había alcanzado la edad normal para su ministerio público. Todavía era un niño. El ministerio de Jeremías era para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. El terreno debe ser limpiado antes de que una nueva estructura se levante.
dos visiones de Jeremías. La una que está en 11:6, una vara de almendro. Esto simboliza el hecho de que Dios iba a castigar a su pueblo pronto. El árbol de almendro es el primero que despierta en la primavera. Así Jehová es como uno de que despierta levantándose para juzgar. La otra visión que el Señor le dio a Jeremías fue la olla hirviendo. Esta visión significaba que el juicio vendría desde el norte, puesto que los invasores provenientes desde el área mesopotámica venían por el creciente fértil, prácticamente arribaban a Palestina por el norte. Así que esto podía aplicarse a Babilonia. La rebeldía de Judá. Judá, peor que Israel. Esta sección registra el segundo mensaje profético dado en el día del rey Josías. Evidentemente, la reforma nacional instituida por Josías después del descubrimiento de la ley en el templo había sido superficial. Judá es acusada de no haberse vuelto al Señor de todo corazón, sino mentirosamente, aunque tenía delante de ella la advertencia del fracaso que había venido al reino del norte, o Israel, 100 años antes, en el año 722 a.C. Continuaba en su idolatría, fornicación, en relación a Israel. Es llamada 2 veces la rebelde Judá. El Señor declara por medio de su profeta, justificado a su alma, la rebelde Israel, en comparación de la desleal Judá. El llamamiento al arrepentimiento. Una vez más, el profeta se vuelve a Jerusalén y Judá. Su clamor es hacer barbecho. El suelo duro e incultivable de sus corazones necesitaba ser arado con oración y rastreado con arrepentimiento. La sesión termina con otra predicación de la invasión del norte, la cual vendrá para tornar en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de culebras. Las nubes de la guerra se mueven muy bajas durante todo el misterio de Jeremías. Hermanos, ¿se entiende un poco Amén, sí. Amén. Sí, se entiende. Amén, sí se entiende. el pacto de Dios? Es probable que la mención que se hace aquí del pacto de Dios con Israel se refiere al hallazgo del libro de la ley en el templo que resultó en la reforma religiosa de Josías en el año 621 a.C. Así que esta profecía debe haberse pronunciado cerca del principio del ministerio de Jeremías. Un pacto quebrantado. En el monte Sinaí, Dios hizo con su pueblo el pacto de darle a la tierra prometida, pero ellos habían quebrantado el pacto y por tanto habían perdido el derecho a vivir en Canaán. Por segunda vez, Dios ordenó a Jeremías no orar por el pueblo. Ellos habían rehusado a oírle, así que él rehusaría oír sus oraciones en los momentos de dificultad. La conspiración en contra de Jeremías. Los hombres de Anatot, su pueblo natal, tramaron un complot secreto en contra de Jeremías. El profeta era como un cordero conducido al matadero, hasta que Dios le reveló los planes de los conspiradores. No pasaría mucho tiempo sin que ellos fueran sorprendidos por la invasión de Jerusalén y fuera destruida. Hermano, perdón. Amén. ¿En qué capítulo estamos? Mire, estoy haciendo, no estoy dando versículos bíblicos, estoy haciendo una... Ya. Aquí salen varios versículos que si lo nombramos por capítulo, versículo, los vamos a alargar mucho. Entonces estoy haciendo algo resumido. Y después mi esposa va a dar algo más detallado del llamado de Jeremías. Ya, perdón.
la prosperidad de los impíos. El problema que afrontaba Jeremías es un problema antiguo, porque es prosperado el camino de los impíos. Aquí el Jeremías le hace una queja al Señor y dice, ¿por qué se prosperaba el impío? Entonces veía que el impío prosperaba. Entonces yo veía que Jeremías aquí estaba pasando, bueno, momentos muy difíciles, y veía cómo el impío prosperaba. Voy a reiniciar mejor. La respuesta de Dios que se da en el lenguaje simbólico del versículo 5, si corriste con lo de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz estaba quieto, ¿cómo harás la hinchazón del Jordán? El problema de Jeremías era cómo competir con otros corredores. ¿Cómo podía competir en contra de los caballos? Esto es, cómo podría afrontar verdaderas dificultades. Si en el campo raso y tranquilo se fatigaba, ¿qué haría él en la jungla, enmarañadas y sin camino del Jordán? Las dificultades más serias que le esperaban en el futuro. La conspiración de los hombres de Anatoc era nada en comparación con lo que habría de venir. El cinto podrido, aquí en el versículo 1, 11. Una de las características sobresalientes del ministerio de Jeremías, fuera de la parábola, expresada mediante ciertas acciones. Dios ordenó al profeta compararse en un cinto de lino y usarlo, y luego esconderlo en un agujero de una roca, en el Eufrates. Difícilmente podría referirse al río Eufrates, el cual está a 250 millas de ese lugar. Probablemente la referencia fuera a un pueblo pequeño, a 3 millas de la distancia, con el mismo nombre hebreo. Cuando Jeremías volvió a buscar el cinto, este se había podrido y no servía para nada. El cinto era un símbolo de Israel y Judá, a quien Jehová había tomado para sí, pero ahora para ninguna cosa era bueno. Los odres e hinchidos de vino, versículo 12-14. Dios dijo que todos los odres serían hinchidos de vino. La gente, interpretando esto como una prosperidad, estuvo de acuerdo, pero el significado divino era que la gente estaría tan borracha que no podría defenderse a sí misma. Serían lanzados unos contra otros como vasija de barro, ese pedazo. El vaso de barro rajado. Obedeciendo al mandato de Dios, Jeremías descendió a la casa del alfarero. Mientras él observaba, un vaso de barro se quebró en las manos del alfarero, pero este lo volvió a hacer de nuevo. Por medio de esta ilustración, Jeremías recibió un mensaje para sus oyentes. Aunque ellos habían sido quebrantados por causa de su desobediencia, por medio del arrepentimiento podían volver a ser modelados de acuerdo a los planes de Dios. Lo mismo, por supuesto, se aplica al individuo. Una vez más, el profeta se enfrenta a la oposición. La gente decía, venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías. Venid y harámoslo de lengua y no miremos a todas sus palabras. Le voy a dar paso a mi esposa Marisol para que continúe. Hola mis hermanos, bendiciones. Como decía mi esposo, este es un libro muy largo, tiene 52 capítulos y lo hicimos resumidamente porque todo tiene sus versículos, su historia y es muy largo de explicar por acá, por este medio, porque es demasiado versículos,
demasiadas historias, así que lo hemos resumido lo más posible para que tampoco sea algo que aburra, porque realmente, hermanas, leyendo, yo nunca había leído el libro Jeremías así como completo, pero realmente les cuento que me dio una crisis de nervios, me dio una alergia, hermana, porque realmente es larguísimo y tiene cada historia. Pero yo voy a resumir la mitad del libro, del 26 hasta el 52, lo voy a resumir como lo hizo mi esposo, y todo este libro de Jeremías trata de lo mismo, de la desobediencia del pueblo de Judá, de Jerusalén, y cómo el Señor quería que ese pueblo, su pueblo amado, se volviera a él, pero fueron duros de servir de corazón. Amén. Entonces yo les voy a resumir del 26, como le dije, hasta el 52. Evangelio de Jeremías, este capítulo de Jeremías, es Dios el que revela su corazón. Es Dios el que habla en este Evangelio de Jeremías, y usó a su profeta que se confundían, por lo que entendí, que se confundían mucho de que quién era el que estaba hablando, si era el Dios o era Jeremías, porque Jeremías era conforme al corazón de Dios. Y Dios usaba grandemente a Jeremías porque era su siervo, era su boca, sus labios, para que Jeremías hablara las palabras que el Señor tenía para su pueblo. Le voy a hablar en resumido de cómo es el método, quién escribió el libro. Le voy a hablar un poquito de eso. Bueno, sabemos que quien escribió el libro fue Jeremías, que dictó a su secretario Baruch. ¿Cuándo fue escrito? Fue en el 604, 580 a.C. ¿A quién fue escrito este libro? A Judá. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén. ¿Cuál fue el método histórico de este libro? ¿Cuál fue el trasfondo histórico del libro? El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre el pueblo pecaminoso, como también la grandeza del amor divino. El método literario de este libro es profecía no cronológica, drama. No cronológica significa que no fue un libro ordenado, porque si la que han leído este libro, Jeremías le habla que en el 605, supónganse usted, y después habla que en el 506, una cosa así, como que habla del final, después del principio. Es un desorden para escribir este libro, como lo escriben los eruditos que han estudiado este libro. Ponen primero, la historia dice que en el 605 pasó tal evento, pero después hablan de que en el 500 tanto, como que se adelantan y como que retroceden. Así está escrito este libro, pues si ustedes lo leen, ahí se van a dar cuenta. ¿Cuál es la idea principal del libro? El desarrollo y cumplimiento de varias profecías a Israel y a las naciones vecinas. La misericordia de Dios hacia Israel y su justo juicio. Su plan de restauración, mostrando a Dios marcando el ciclo de los acontecimientos de la historia, con el cumplimiento exacto de cada profecía, tomando la idea telescópica. Cada profecía fue vista con una mirada telescópica, como una mirada profunda, como que redacta acá. ¿Cuál fue la razón principal por la que fue escrito este libro? Anuncio de los juicios de Israel y las naciones vecinas. Ese era el propósito de Dios para hablarle a su pueblo. ¿Cuál fue la razón principal? Disculpe. Palabras claves en este libro de Jeremías. Las palabras claves que hay en este libro son escuchar, que era que el pueblo escuchara la voz de Dios, volver
convertirse, arrepentirse. Eso es lo que les decía el Señor, que escucharan, que se volvieran, se convirtieran, se arrepintieran. Adulterio, ramera. ¿Qué es lo que había en ese pueblo? Adulterio, maldad, iniquidad, pecado. Corazón, abandonar, sanar. El corazón, que tenían un corazón duro, un corazón no sano. ¿Y qué es lo que quería Dios? Sanar el corazón del pueblo judío. Y quería el Señor hacer un pacto con el pueblo judío. El énfasis de este libro es la infidelidad de Judá a Dios. La infidelidad de Judá a Dios terminará en su destrucción. Que la infidelidad de Judá, ¿qué es lo que provocaría? La destrucción del pueblo. Si cumplen las promesas de Deuteronomio, Dios tiene deparado un futuro radiante para su pueblo, un tiempo de restauración y un nuevo pacto. El corazón de Jehová para con su pueblo revelado por medio del corazón de Jeremías. Características particulares de este libro. Es la combinación de historia, poesía, biografía. Jeremías a menudo utiliza el simbolismo para comunicar su mensaje. ¿Qué es lo que nos dice este libro? Es la obediencia de Jeremías, revela los desafíos que vivió al buscar entender y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Jeremías escuchó la voz de Dios, fue obediente al llamado de Dios, fue obediente al mandato de Dios y fue obediente a entregar la palabra que Dios le había dado a él. Aún después que tomó la decisión de obedecer a Dios, muchas presiones y persecuciones lo llevaron a preguntarse si había hecho lo correcto. En el proceso, Jeremías luchó con algunas de las preguntas más difíciles de la vida, interrogantes que nosotros también podemos enfrentar. Leer Jeremías nos da la oportunidad de adquirir un conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles. Lo que le tocó a Jeremías, sirvió a Dios en un tiempo muy difícil. Nos ayuda a descubrir sabiduría práctica para cada día, mientras buscamos seguir a Dios en medio de la oposición. Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia, más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver cómo solo sus desafíos, sino también sus sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo. Y a su vez, Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos. Como les decía, que Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías y Jeremías se identificó Jeremías se identificó con Dios. Por eso aquí dice, esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos. ¿Qué están describiendo las palabras, las emociones de Dios? ¿Las de Jeremías o de ambos? ¿Ven? Ahí entienden un poco, se entiende un poco. Dios dice, aquí se pregunta, ¿qué se está describiendo las palabras? ¿Son las emociones de Dios, las de Jeremías o las de ambos? ¿Quién es el que está hablando? ¿Dios o Jeremías o ambos? Dios era usado grandemente por Jeremías, o sea, Dios usaba grandemente a Jeremías, porque no se identificaba si era realmente Dios o Jeremías, porque se conocía el corazón de Jeremías, que era un corazón de Dios. Jeremías advirtió a Judá acerca del futuro juicio de Dios con discursos apasionados, a menudo bañados con lágrimas. Por eso que a este profeta se le conocía como el profeta llorón, pero no era llorón de cobardía, sino era llorón porque le dolía su corazón cómo su pueblo estaba sufriendo y lo que venía para su pueblo por la desobediencia. Estas palabras fueron difíciles de decir, pero nunca fueron declaradas con dureza. Evidencian el dolor de Dios.
mientras el trato incansablemente de alcanzar un pueblo rebelde y fue forzado a traer juicio sobre sus persistentes pecados. Esta es la razón por la cual, aún en medio de la destrucción inminente, descubrimos promesas de esperanza acerca de la redención futura de Judá. Jeremías, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predicar el futuro, sino que predicar a sus contemporáneos, tratando de llevarlos de regreso a una relación de amor con Dios. Los profetas sirvieron como comentaristas culturales, recordando a su sociedad los estándares del pacto. Estos advirtieron al pueblo del juicio próximo con la esperanza de que quizás se arrepintieran y aprovecharan la misericordia de Dios. Los profetas entendieron que la interacción de la justicia y la misericordia de Dios está diseñada para atraer a las personas de regreso a una relación de pacto con Él mismo. Aunque este pensamiento es la base de toda la tradición profética, tal vez es la más claramente demostrado en el encuentro de Jeremías con Dios, en la casa del alfarero, que está en Jeremías 18, 1, 12. Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio no es una situación irrevocable. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumpla las condiciones que le permiten a él demostrar misericordia. Este es el principio. Dios siempre hace justicia, pero él siempre está buscando cada oportunidad para mostrar su misericordia. Después de haber visto cómo este principio funcionó en la historia de su propio pueblo rebelde, Jeremías reflexionaría en cómo la misericordia de Dios trasciende su propio juicio. Él escribió: fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues él no se complace en herir a la gente y en causarles dolor. Este libro deriva su título del autor humano, quien comienza con las palabras de Jeremías. Jeremías relata más de su propia vida que cualquier otro profeta, contando de su ministerio, las reacciones de sus auditores, sus pruebas y sus sentimientos personales. Su nombre quiere decir Jehová arroja, en el sentido de establecer un cimiento, o Jehová establece, que coloca o envía. Los temas principales de este libro son arrepentimiento, juicio, restauración. En arrepentimiento, Jeremías llama al pueblo de Dios a arrepentirse y a regresar a Dios para evitar el juicio divino. El pueblo respondió de forma negativa y como consecuencia algunos de los oráculos declararon que el juicio venidero era seguro, sin posibilidad de arrepentimiento. 2. Juicio. Jeremías anunció que la rebelión al pacto de Judá traería juicio. El profeta señaló que el pueblo había quebrantado el pacto con su idolatría. Con su intento de salvarse a sí mismo mediante alianzas militares y con su injusticia y violaciones éticas, su pecado no quedará sin castigo. O sea que vendría juicio sí o sí. Restauración. La visión profética de Jeremías extendió más allá del juicio, la restauración. Jeremías 31 y 33, 26, llamado el libro de la consolación, describe un nuevo pacto, infinitamente mejor que aquellos que lo habían precedido. Aunque estos oráculos de salvación lograrán un cumplimiento preliminar con la derrota de Babilonia y el regreso del pueblo en el 538 antes de Cristo. Y Jesús mismo finalmente cumpliría el nuevo pacto, o sea, cuando viniera Jesús, ahí cumpliría un nuevo pacto. La estructura del libro de Jeremías es
profeta identificado con el corazón de Dios. El versículo clave 1:10 dice: mire que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Del versículo 1 al capítulo 1 al capítulo 6, todos esos capítulos son la apostasía de Israel. Apostasía de Israel. Del capítulo 7 al capítulo 10, Dios los llama al cambio. Del capítulo 11 al capítulo 17 son las consecuencias futuras. Del capítulo 18 al capítulo 29, profecías en juicio y para juicio. Del capítulo 30 al capítulo 33 es la restauración futura. Del capítulo 34 al capítulo 37, llamado a obediencia. Del capítulo 39 al capítulo 45, Israel endurecida. Del capítulo 46 al capítulo 52, profecía a las naciones. Y del capítulo 1 al capítulo 37 vienen para todo esos capítulos, viene juicios justos para arrancar y para destruir. Y los capítulos 39 a 52 es para misericordia, para edificar y para plantar. ¿Se ha entendido hasta ahora, hermanos? Es largo, Jeremías, es largo. Es muy largo. Pero todos esos capítulos relatan lo que fue el pueblo rebelde y cómo el Señor tenía misericordia hasta el último para que su pueblo se arrepintiera. Si se arrepintía, no vendría juicio de Dios sobre ellos, sobre su nación, sobre Jerusalén, sobre Judá. Pero ellos fueron tan rebeldes que no entendieron los propósitos del Señor. No lo entendieron. Espérenme, lo voy a cortar un poquito, ¿ya? Porque es muy largo, hermano. Lo vamos a cortar un poquito. Mire, el autor y la fecha de este libro. Jeremías, quien sirvió como sacerdote, también como profeta. Fue el hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Él era de la edad pequeña. Él era de la pequeña villa de Anatot, llamado hoy Anatá, a unos 48, a unos como 4,8 kilómetros al noreste de Jerusalén, en la porción de la tierra de la tribu de Benjamín. Como en su lección visual a Judá, Jeremías permaneció soltero. Y como sale en la historia que el Señor no le permitió que se casara. No le permitió, él tenía se puede decir como una novia, pero el Señor no le permitió que se casara. Y Jeremías le preguntó, pero ¿por qué, Señor, no me permites que me case? Porque tus hijos, tu mujer van a sufrir de lo que viene para Judá, de la destrucción de Judá que iban a sufrir. Por eso que el Señor no le permitió que se casara y no tuviera descendencia. Jeremías permaneció soltero, capítulo 16, 1 al 4. Él fue asistido en el ministerio por un escriba llamado Baruch, a quien Jeremías dictaba y quien copiaba y tenía custodia sobre los escritos.
compilados de los mensajes del profeta. Jeremías ha sido conocido como el profeta que lloraba, viviendo una vida de conflicto debido a sus predicciones de juicio por parte de los babilonios invasores. Él fue amenazado, juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir a Joacim, públicamente humillado por un falso profeta y arrojado a una cisterna. Jeremías tuvo su ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero en ocasiones se expandió a otras naciones. Apeló a sus compatriotas a que se arrepintieran y evitaran el juicio de Dios por medio de un invasor. Una vez que la invasión se hizo realidad, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no resistieran al conquistador babilonio para prevenir la destrucción total. También llamó a los delegados de otras naciones a que dieran oído a su consejo y se sometieran a Babilonia. Predijo juicio de Dios sobre varias naciones. La fecha de su ministerio, el cual cubrió 5 décadas, va desde el año 13 del rey de Judá, Josías, notado en el capítulo 1-2 del 627 a.C., hasta más allá de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia en el 586 a.C. Jeremías fue forzado a ir con un remanente que huía Judá a Egipto. Posiblemente estuvo ministrando en el 570 a.C. Una nota rabínica dice que cuando Babilonia invadió Egipto, Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. Él pudo haber vivido hasta el punto de escribir la escena de conclusión del libro alrededor del 561 a.C. Cuando el rey de Judá, Joaquín, cautivo de Babilonia, desde el 597 se le permitieron libertades en sus últimos días. Jeremías, si aún estaba vivo para ese entonces, tenía entre 85 a 90 años de edad. Estoy acortándolo, hermanos, para que no nos aburramos, ¿ya? Situaciones de Jeremías. El esfuerzo final de Dios para salvar a Jerusalén. Jeremías vivió 100 años después de Isaías. Isaías había salvado a Jerusalén de Asiria. Jeremías quiso salvar a Babilonia, pero no pudo. Jeremías fue llamado al oficio profético en el 626. Jerusalén fue parcialmente destruida el 606 a.C. y nuevamente el 597 a.C., incendiada y asolada definitivamente. Jeremías vivió durante terribles 40 años el ocaso de la monarquía y vectores de muertes de la nación. Una figura solitaria, patética, el último mensajero de Dios a la ciudad santa, ya incurable y fanáticamente apegada a los ídolos, clamando sin cesar que si ella se arrepentía, Dios la salvaría de Babilonia. Hasta el último Jeremías le hablaba al pueblo de que se arrepintieran, pero el pueblo, un pueblo totalmente rebelde, no escuchaba la voz de Dios y prefería buscar otros ídolos en vez de buscar de Dios. Pensaba que buscando esos ídolos iba a tener, iba a revertir toda la situación que estaban viviendo, pero eso es lo que no entendían, que Dios era el único que podía revertir esa situación, nadie más. Como estamos viviendo ahora, muchos no quieren escuchar a Dios y cada situación que viven personalmente es como este pueblo rebelde, Judá, Jerusalén. ¿Qué ven? Ven pura destrucción, maldad. Si no buscamos de Dios, vamos a la destrucción. Espérate, déjala. El mensaje de Jeremías. Voy a leer el último para terminar, porque esto es muy larguito, nuevamente lo digo. Mensaje de Jeremías. Desde el comienzo, 20 años de que el conflicto se decidiera, Jeremías insistió incesantemente en que Babilonia triunfaría a través de todas las quejas amargas e insensatas contra la maldad de Judá.
recurren a cada momento a estas ideas. Judá será destruida por Babilonia victoriosa. Si Judá se aparta de su maldad, de alguna manera Dios la salvará de ser destruida por Babilonia. Aquí vuelve el profeta, vuelve a decirle que se arrepientan, porque si se arrepienten, serán salvadas. Más adelante, cuando ya no parece quedar esperanza del arrepentimiento de Judá, sin tan solamente por vía de convivencia política, se somete a Babilonia, Judá se salvará de ser destruida. Destruida Judá se recuperará, sin embargo, y aún regirá al mundo. Aunque, bueno, esa es la palabra que el Señor le da a Jeremías, de que si es destruida Judá y se arrepiente, igual el Señor la va a levantar. ¿Cómo es el amor del Señor a un pueblo rebelde? Por eso, el que se arrepiente, dice el Señor, el que se arrepiente de corazón, el Señor lo levanta nuevamente. Amén. Incesantemente Jeremías aconseja a Jerusalén a que se rindiera al rey de Babilonia, tanto que sus enemigos le acusaban de ser traidor. Nabucodonosor quiso premiarlo por haber así aconsejado a su pueblo, no solamente perdonándole la vida, sino también ofreciéndole cualquier honor que quisiera aceptar, aún un puesto honroso en la corte de Babilonia. Sin embargo, Jeremías clamaba una y otra vez que al destruir el pueblo de Dios, el rey de Babilonia comete un crimen nefasto en el cual Babilonia será después asolada para siempre. Aquí Jeremías lo tratan de traidor por decirle al pueblo que se someta al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, pero esa era la solución que el Señor le daba en ese momento, que se sometieran a ese pueblo y que se arrepintieran de sus pecados. Pero el pueblo lo trató de traidor, como que lo enviaba a un pueblo, a un rey que no era de ellos, pero eso es lo que le mandaba el Señor. Y Jeremías le dice al profeta, o sea, le dice al rey de Babilonia, que si destruye al pueblo de Dios, él también, su ciudad será asolada para siempre. Y el Señor cumple sus promesas, y así fue. Y ¿qué es lo que quería el Señor? Y que el pueblo se arrepintiera, pero se arrepintiera de corazón y que volvieran a Él, que volvieran al amor que Él le había entregado. Pero el pueblo no conocía a Dios, sino que buscaba a otros dioses ajenos, confiaba más en otros dioses ajenos que el mismo Dios. Y Dios le estaba dando todo su amor, todos sus consejos, su apoyo, que se volvieran a Él, porque sin Él nada podían ser. Yo lo dejo hasta aquí, hermanas, porque sigue mucho y como esto es muy largo, ojalá que se haya entendido un poquito la historia de Jeremías. Ahora mi esposo va a decir algo. Amén. Hola, no desaparecía. Bueno, hermano, me gustaría que dieran alguna opinión sobre el profeta Jeremías. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que él sufrió, cierto? Yo lo veo también como el profeta Oseas, como el Señor hizo una vida tan difícil al profeta Oseas y le dio una misión tan difícil de casarse con una prostituta. ¿Por qué lo hizo casarse con una prostituta? Porque así veía el Señor a su pueblo, como una prostituta. Entonces, al profeta Oseas lo hizo casarse con una prostituta y a la vez esa prostituta se fue, lo engañaba, ¿cierto? Se divorciaron y él permitió que ella volviera, le dijo al profeta Oseas que la buscara y volviera con su mujer otra vez, porque ese era el amor de Dios a su pueblo. Y así veía a su pueblo a través de Gomer como una prostituta. Y yo analizo entre el profeta Jeremías y Oseas y Isaías también, es lo mismo. Cómo el Señor trata a su pueblo, pero cómo el Señor tiene un corazón tan grande con su pueblo. Amén. Porque cómo le ha dado a la espalda el pueblo a Dios, ¿cierto? Y esos reyes que estuvieron ahí en ese tiempo, gobernando, ¿cierto? Reinando, conocían los conocimientos de Dios, sabían quién era Dios. Amén. Pero ellos se desviaron de la palabra de Dios. Entonces,
Mi esposa me decía ayer, ¿por qué el Señor hizo sufrir tanto a Jeremías? ¿Por qué le hizo pasar por todo este sufrimiento? Yo lo miro como Jeremías era el único hombre justo ante los ojos de Dios. Amén. Porque había un pueblo que tenía conocimiento y conocía a Dios, ¿cierto? Pero había un hombre justo que era Jeremías. A él lo podía usar para proclamar su palabra y para anunciar las profecías que el Señor le había dado sobre la destrucción de Jerusalén. Entonces vemos un varón conforme al corazón de Dios. Así es. que les abro la opinión para que opinen de qué les parece la historia de Jeremías. Tengo que acotar algo que me quedó. Pregunta. Hermano, me quedó, bueno, me quedó mucho, pero también quiero comentarles que el libro de Lamentaciones también lo escribió Jeremías. Y ahí Jeremías expresa todo el dolor, todo el sufrimiento que padeció al ver el sufrimiento de su pueblo, al ver el pecado de su pueblo, al ver la desobediencia de su pueblo. Y cada versículo el profeta hablan con tristeza, con llanto, con dolor. En Lamentación, el capítulo 1, 2 dice, Jeremías lamenta el estado desolado de Jerusalén luego de su destrucción por parte de los babilonios. Reconoce que la ciudad fue destruida porque el pueblo se rebeló contra los mandamientos de Jehová. Eso le dolía mucho el corazón del profeta, porque el pueblo se rebeló contra Dios. En el capítulo 3 de Lamentaciones dice, Jeremías ahora pidiendo la liberación de Judá y expresa su esperanza en Jehová, cuya misericordia recibirán en los que confían en él. Así es, Jeremías les habla, les sigue hablando hasta el último al pueblo de que la misericordia del Señor es grande y que confíen en él. Y en el capítulo 4 dice, Jeremías compara las condiciones de los judíos antes y después de la destrucción de Jerusalén. Se aflige al considerar la lamentable situación del pueblo y reconoce que esas condiciones son el resultado del pecado. Así es. Todo pecado trae consecuencias. Y el pecado de este pueblo le trajo una gran consecuencia, una destrucción. En el capítulo 5 de Lamentaciones, Jeremías ruega en oración por los que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, suplicando a Dios que advierta su desolación, les perdone y les permita regresar a Jehová y ser restaurados como pueblo. Aún en ese tiempo, aún en ese momento, Jeremías le suplicaba a Dios que tuviera misericordia con los que habían quedado, pero también que fueran restaurados como pueblo, sanados y que se volvieran a él. Esto es lo que decía mi esposo, que Jeremías estuvo en un tiempo muy difícil predicando la palabra del Señor. Imaginémonos cada uno de nosotros si el Señor nos llamara y nos pusiera a predicar las profecías que el Señor nos mande en una plaza, en un estadio. ¿Sabe cómo lo miro yo? De ir, pongámosle, que si el Señor nos mandara, ¿cierto?, a predicar en la Virgen, cuando van a la Virgen de los Vázquez, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros pescamos un micrófono delante de toda esa gente que se arrodilla ante una Virgen, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo pesco un micrófono a cualquiera de nosotros? Que fuéramos enviados por el Señor ahí a predicarle ahí lo que estaban haciendo, que no era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Arrodillándose a una imagen, esa por el hombre, pero no ante Dios. ¿Y qué pasa si yo me paro ahí en el escenario y le digo que están en pecado, que están mal lo que están haciendo porque Cristo pagó, ¿cierto?, con su preciosa sangre, ¿cierto?, el pecado. Entonces, si nosotros los paramos ahí, nos matan, los pegan, los echan. Y eso le pasaba a Jeremías. Así es. Entonces veíamos en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, que habían profetas también, que profetizaban, no conforme al corazón de Dios. Así es, profetas falsos. Eran profetas falsos, pero no conforme al corazón de Dios. El Señor nunca les habló, nunca los usó a ellos, pero ellos profetizaban y los reyes le creían a esos profetas, pero no lo creían a Jeremías. Entonces eso es lo que también le dolía a Jeremías, lo que él profetizaba, lo que Dios le ponía en sus labios, ¿cierto? No le creían. Siendo conocedores de la palabra de Dios, conocían a Dios, pero no le creían.
Y vemos ahora cómo tantos profetas se paran en los altares, profetizando, el Señor me está hablando, el Señor me habló en esta hora, ¿cierto? Estamos viviendo esos tiempos también, donde tantos profetas se paran en el altar de Dios profetizando, pero no conforme al corazón de Dios, profetizando humanamente. El Señor me está hablando en esta hora, el Señor me dijo, me habló. No. Eso es lo que está pasando hoy en día también, que son falsos profetas, y el Señor lo advierte. Amén. Que hay una cosa, ejemplo, usted dice que si uno se para a predicarle a personas que están sirviendo a los ídolos, ¿cierto? En cambio, Jeremías le está predicando al mismo pueblo de Dios, Así es, a pues. los mismos hermanos. Así Entonces, es, si pues. usted va a otro lugar, usted le predica a personas que no son conocedores de la palabra de Dios. Pero acá Jeremías le predica al mismo Es pueblo. más doloroso. Es más doloroso porque ellos conocían al Señor. Así es. Claro, esa es la diferencia. Sí. Claro. Pero son ejemplos, hermanos, son ejemplos que uno pone para que cómo nos... Fue valiente Jeremías. Fue Sí, valiente. ¿Sabe por qué, hermano? Durante toda la historia, desde el comienzo, que el Señor ha hablado a través de sus profetas, cada uno de ellos, si ustedes van viendo, tuvo que pasar dolores, sufrimientos, porque eran hombres que iban y hablaban la verdad, confrontaban. Y como decía el hermano, le hablaban a su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué quería escuchar? Las palabras halagueñas, eso que te dicen, Dios te bendecirá, estás bien. Pero cuando viene la palabra que confronta, la palabra que te hace, que te descubre el pecado, es ahí cuando no quieren escuchar. Es ahí cuando cierran el corazón y simplemente ellos reciben, pero reciben cuando viene la vanagloria, cuando te halagan, cuando te dicen cosas buenas. Pero fíjense que siempre los profetas que la sufrieron porque el dolor, porque tenían el celo del Señor de decir lo que estaba pasando, les cerraban la boca. Y es más, muchos fueron a una muerte terrible, aserrado, quemado. Es cosa de ver la historia, verlos cómo murieron. Entonces, y esto sigue siendo igual. Y como decía mi hermano también, pensaba mientras él hablaba, ¿qué pasaría si vamos al gobierno? Si vamos los que nos están gobernando y vamos y le decimos que están, por ejemplo, ahora firmando leyes que no debieran de firmarse, nos van a, ¿sabe lo que va a pasar? Esa gente es la que lleva a la cárcel hoy en día. Así es. La gente que las quieren callar, porque no quieren escuchar, porque para ellos nosotros estamos mal, porque hay una venda tremenda. Entonces no nos sorprenda que vamos a seguir viendo, estamos viviendo esos tiempos de Jeremías, el tiempo de Noé, el tiempo que estamos viviendo cada etapa. Hermoso, hermano. Hermoso, sí, cuando el profeta Jeremías, el Señor lo envió a que separaran las puertas de Jerusalén, a profetizar de lo que venía, lo acusaron de traición, y lo apresaron, lo acusaron que lo querían ahorcar, el pueblo que lo quería matar, disculpen, que lo quería matar. Y nadie no tenía apoyo, no tenía nada. Y el profeta Jeremías muchas veces dijo, Señor, yo estoy solo. El único que estaba con él era Dios. Le dieron vuelta a la espalda a su familia, a su padre, todos le dieron vuelta a la espalda, luchaba solo. O sea, en el sentido humanamente, pero el Señor es el que estaba con él. Y nunca en la lectura en el Evangelio de Jeremías, nunca sale que Jeremías se derrumbó, que Jeremías quiso abortar, no quiso seguir, no. Siempre Jeremías le obedeció al Señor, siempre escuchó la voz del Señor y siguió adelante. Fue valiente, fue muy valiente, el Señor lo usó grandemente al profeta. Sí, pero igual tenía tiempos donde su corazón se entristecía, se adolecía. Por eso lo llamaban el profeta llorón. Pero él sufría porque veía la dureza del corazón del pueblo. Veía que no es que no lo quisieran escuchar a él, no querían escuchar a Dios. No, querían escuchar a Dios. Sí. Era una piedra de tropiezo para los demás. Amén. Sí, pues. Era piedra de tropiezo. Amén. Hermana Irene. Yo veo aquí también un mensaje más para nosotros, para la iglesia. Amén. Así es.
Él estaba hablando a su pueblo, como dicen, y nosotros somos su pueblo. Así es, Amén. pues. Está hablando a los que no querían obedecerle a Dios, a los que rechazaban a Dios. Así es. Aquí está también la iglesia que se ha apartado, la que apostata. Sí. Yo lo veo así también. Así es. Porque El Señor nos advierte a través de Jesús que Amén. tendrá muchos no engañadores. habla a través de la palabra para enseñanza nuestra. Amén. Amén. Yo lo veo así. Porque siempre lo que está escrito es para enseñanza, para que Así nosotros es. aprendamos de la palabra y no cometamos los mismos errores. Así es, Así pues. es. Y este pueblo se ve que rechazó a Dios, Así que no es. quería Sí. nada con Dios, a pesar que ellos tenían la palabra, todo, pero ellos no querían Escuchar, nada no. con Dios. Nada. Nada con Dios. Entonces, hay muchos pueblos que ha apostatado y que ya no quieren nada con Dios también. No. Que está en el mundo y no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere volverse cuando uno le predica, o Así cuando es, pues. escuchan palabras, no quieren volverse a Dios. No. ¿Cómo se Porque- repite todo esto a esta nueva Sí. generación? Ese es un ejemplo que estos grandes profetas nos están dando y nos dieron, ¿cierto? Y también los apóstoles. Y cómo siguen corazones duros, corazones de piedra. Y también nos queda a nosotros enseñanza que cuando Dios nos hable y nos mande a algo, obedezcamos, Amén. 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 porque Jeremías era obediente. Sí. Así es. Sí. Como también nos enseña también este profeta del amor de Dios. Cuánto Sí. amor el Señor le entregaba a su pueblo rebelde. Pero Es- tuvieron que pasar todas esas destrucciones y ni así se volvieron al Señor. Ni Yo así. veo también, hermano, perdón, veo también Jeremías ligado con Habacuc, cuando dice Sí. la restauración del nuevo pacto. Y Habacuc habla de lo mismo, del nuevo pacto, Sí, cuando venga sí. Jesús. Así Amén. es. Entonces, ahí lo veo relacionado con Habacuc también, porque Habacuc también anduvo más o menos, dice que en Sí, Sí. sí. en ese tiempo. Amén. Entonces, como que la estaba pastora junto a Habacuc. Eso. Sí, pues sí. Es como una cronología de los profetas. Isaac, Isaías, Jeremías. vienen todos ahí relacionados, casi como las mismas profecías.